Hoy recibimos a los amigos de la cooperativa de trabajo Arqueocop. Está con nosotros Ulises Adrián Camino, que es doctor en arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, becario postdoctoral del CONICET y postdoctoral 2 etapas. Es jefe de la Cátedra de Arqueología en la Escuela Nacional de Museología de la UNAM desde el 2006. María Valeria Castiglioni es profesora en Ciencias Antropológicas con orientación arqueológica por la Facultad también de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se encuentra finalizando la carrera de especialización en evaluación y estudio de impacto arqueológico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que yo estuve chusmeando un poco las cosas que ustedes hacen, que hicieron. Este espacio se creó para contar un poco la tarea y este tipo de experiencias que se hacen desde las profesiones, desde lo disciplinar, con la ambición de divulgar, de llegar a la comunidad. Particularmente en el caso de ustedes, me llamó la atención en principio en la presentación que ustedes, la presentación de Arqueocop, que hablan de que es una organización de economía social. ¿Por qué no nos explican un poco esa lógica y cómo impacta en lo que hacen? Bueno, somos una empresa de la economía social porque somos una cooperativa que está realizada por sus mismos trabajadores, que somos en este caso arqueólogos y arqueólogas, que decidimos organizarnos en una cooperativa justamente porque es una organización horizontal y somos parte de la sociedad. Por eso mismo desde la economía social, las cooperativas son parte de la economía social porque son los mismos, gente que uno se cruza en la vida cotidiana son los dueños de las empresas, que en este caso es una cooperativa de trabajo, pero en otro puede ser una cooperativa de servicios, que es, por ejemplo, una cooperativa eléctrica que hace la distribución de electricidad en una ciudad y los mismos socios y socias son la misma gente que recibe el servicio. No así como, por ejemplo, una empresa privada como la Ciudad de Buenos Aires, que es una empresa, que tienen ganancias, que la pueden llevar al exterior, a otro lugar, y no son parte de la misma sociedad. Y eso es lo que hace distinción a las cooperativas como un evento distintivo, digamos, y ser parte de la economía social. Y bueno, nosotros elegimos como profesionales de la arqueología organizarnos desde el 2009 en esta cooperativa de trabajo. La lógica de la cooperativa es algo que, bueno, ya empieza desde los orígenes a acercarlos a una dinámica social más amplia, ¿no? Ustedes piensan la lógica de una empresa, pero en una perspectiva social, ¿no? Y eso me parece una idea interesante, ¿no? La tarea que ustedes hacen tiene que ver con arqueología urbana. Si nos cuentan, si querés Valeria o Ulises, como ustedes quieran, ¿de qué se trata la arqueología urbana? Bueno, Ulises desde hace tiempo ya se especializa en arqueología urbana. Yo integro el equipo desde el 2009 aproximadamente. Me integré a algunas de las excavaciones que ya venía haciendo Ulises en el barrio de Flores. Así que me parece que él te va a contar mejor que yo todo el proyecto desde sus inicios. Yo me integré un tiempo después. Bueno, igual sos socia fundadora de la cooperativa, ¿vale? Sí. Pero bueno, sí, la arqueología, igual, vamos a aclarar, Arqueocop es más que arqueología urbana. Arqueocop da servicios de arqueología y estudios digamos, de impacto que puede dar arqueológicos, no solo en arqueología urbana, porque digamos, el título nuestro nos habilita a poder hacer estudios en cualquier área. Lo que sí específicamente es que editamos la revista de arqueología urbana, de historia y arqueología de las ciudades latinoamericanas, que se llama Urbania, y que ahí sí enfocamos específicamente en la arqueología urbana, que es la historia de las ciudades, la historia arqueológica, digamos, de la ciudad, de lo que está enterrado en el suelo de las ciudades, y principalmente pensamos en Latinoamérica. Pero bueno, hemos publicado algunas excepciones de algunos
algunos sitios arqueológicos urbanos del viejo mundo. Pero bueno, lo que nos especifica como arqueología urbana es que se hace arqueología dentro de las ciudades y cuentan, generalmente es arqueología, en Latinoamérica están contando la historia también de la misma ciudad, cómo se fue generando la ciudad, cómo fue creciendo, pero enterradas, ¿no? Más allá de lo que cuenta la historia, que es a partir de los artefactos que se fueron descartando, digamos, en la historia urbana. Y como te decía Vale, cuando arrancamos allá con Arqueocop, en realidad era un sueño dentro de la parte de un proyecto que era académico, que era la historia arqueológica urbana de San José de Flores, el barrio de Flores, y fue como gestándose en el 2018, y en el 2009 logramos articular, poder presentar todo, hacer formalmente la cooperativa, que tiene todo un tema complejo también de hacerla. Pero eso, específicamente eso, en realidad Arqueocop, y por ahí siempre alguien te quiere contactar de otro lado, no es solo arqueología urbana. Sí, es verdad que muchos de sus miembros tienen muchísima experiencia en arqueología urbana, pero también la tienen en arqueología no urbana. Como bien entiendo, un arqueólogo puede trabajar y una cooperativa está disponible para trabajar en distintos ámbitos, ¿no? Eso me parece que está muy bien que lo aclares. Sin embargo, lo que me llamó la atención del proyecto, más allá de lo cooperativo, que realmente esto que vos decís de ser un sueño, de formar parte de un equipo de investigación, eso también me parece un asunto interesante. Sabemos que el mundo académico es bastante restringido con las acciones que van de ese mundo al mundo de trabajo, ¿no? Como si los académicos tuvieran que vivir de otras cosas que no sabemos bien cuáles son. Entonces, este logro de pensar lo que hacen en una dinámica de mercado y de mercado cooperativo me parece más que interesante, pero además encontré relatos en las presentaciones de ustedes donde trabajaron, bueno, esto que contaste, del barrio de San José de Flores y en otros lugares, y recientemente han hecho una interesante excavación. Entonces vamos a empezar a tratar de contarle a los que nos van a escuchar un poquito cómo sería esto de Barrio de Flores, que es el punto de partida de la historia de Arqueocop. Bueno, como vos relataste bien recién, esto tiene origen en una beca doctoral, para que yo me doctorara, con una investigación específica del barrio de San José de Flores, y cómo se fue desarrollando ese barrio, que en realidad empezó como pueblo, ¿no? Que muy pocos lo saben, en un pueblo independiente de la ciudad de Buenos Aires, y que terminó siendo absorbido por el crecimiento de esta ciudad, y formalmente lo fue a partir de la federalización de los partidos de San José de Flores y Belgrano en 1888. Pero tiene un origen anterior, y un poco fue esto, investigar desde esos orígenes pretéritos, algunos históricos y otros prehistóricos, ahí podríamos decir, porque aparte con Arqueocop hemos ganado un proyecto de mecenazgo el año pasado para poner en valor un sitio que es prehispánico, que está en lo que era el partido de San José de Flores, pero que hoy es el Villarriachuelo, el barrio de Villarriachuelo, al lado del autódromo. Y entonces, bueno, esa era la idea también original de este proyecto, era poder ver esta historia, a veces la historia tampoco no contada, o sea, los ocupantes de estas tierras antes de la llegada de los europeos, y cómo eso fue cambiando con el tiempo y el desarrollo también de la urbanidad, de los medios de comunicación. Era muy importante el tema de los medios de comunicación, el Camino Real, cómo articulaba, que es la avenida Rivadavia, el Camino de Gauna, que es hoy la actual avenida Gaona, y posteriormente el ferrocarril, cómo todo eso articuló para el crecimiento de esta localidad. Y también la ubicación estratégica desde el punto de vista a la vera de las barrancas del riachuelo, en las partes altas, y justamente esto también era algo que posibilitó la ocupación prehispánica, también después nos dimos cuenta. O sea, todo, también la geografía, la geología del ambiente también es una pauta de ocupación para los humanos que después pueden
reaprovechar y reforzar, digamos, con nuevas tecnologías, como pueden ser rutas y los ferrocarriles, en el crecimiento poblacional y luego en la urbanización, y que es un poco lo que se hizo en ese proyecto de San José de Flores. Sí, vi que ustedes estuvieron haciendo excavaciones en lo que se llama, o lo que es ahora el galpón, corralón, Corralón. corralón, de Corralón, sí. Flores, que ahora está siendo utilizado como vacunatorio, y hay ahí unos descubrimientos interesantes. Yo lo que considero, no sé bien, ustedes dirán, qué desafío significa la arqueología urbana para un arqueólogo, ¿no? Porque hay ahí algo que, digamos, los mete adentro de una ciudad cuyo ritmo es permanentemente de transformación, de cambio, y ustedes vienen a decir, che, mira, acá había algo, y no es de hace un ratito que está, hace un montonazo de tiempo, y ese montonazo de tiempo tiene una expresión en esta excavación con un formato determinado. ¿Qué le pasa a la urbe con eso? ¿Le da la espalda? ¿Cómo lo ven ustedes como arqueólogos especializados en este tipo de arqueología, ¿no? Porque digo, cuando uno va al norte, yo te escuchaba en una entrevista, Ulises, hablar sobre algunos que son patrimonio, ¿no? El norte argentino, las cuevas de mar. Ahí hay como una situación que acompaña esto de ir a ver algo que está lejos, que está en un tiempo lejano, que tiene a veces el acompañamiento de algún apoyo internacional, alguna transformación en patrimonio, pero lo que está en la urbe pasa como desapercibido, ¿no? De hecho, yo sentía que estaba descubriendo un montón de información a través de lo que miraba. La verdad es que es un desafío excavar en la ciudad por un montón de cosas, porque una de ellas es que la ciudad está construida bajo restos antiguos, entonces lo que nos encontramos muchas veces es una mezcla de registros. Y es un desafío, la verdad, tratar de descifrar las diferentes etapas y a qué corresponde cada cosa. En varios registros arqueológicos, por ejemplo, nos encontramos comúnmente con lo que vendrían a ser los rellenos, producto de la basura que era llevada a estos centros que se les llamaba la quema. Se quemaba la basura de la ciudad y luego eso era utilizado para rellenar los terrenos bajos de la ciudad. Entonces ahí nos vamos a encontrar con una mezcla de material que, si bien quizás hay veces que se nos rompe la cabeza para poder entender las temporalidades, nos da un montón de información que quizás en otros contextos no la tendríamos, porque estamos recibiendo información sobre las pautas de consumo de la ciudad, que de otra forma, quizás excavando una casa en particular, tendríamos como una visión más reducida. O sea, que tiene sus pros y tiene sus contras excavar en la ciudad. A nosotros nos ha pasado eso, de encontrar esos contextos. También hemos encontrado otros contextos que han sido también muy valiosos, por ejemplo, en las plazas, cuando hemos excavado, por ejemplo, bueno, Ulises hizo un trabajo de excavación de rescate, que es un tipo de arqueología, que es cuando, bueno, se está haciendo un tipo de obra, hay que actuar rápidamente para rescatar de alguna forma ese registro que de otra forma va a desaparecer. Se hizo en la plaza que hoy en día se conoce como Plaza del Ángel. Ahí, bueno, Ulises puede contar un poco más en detalle, pero bueno, se encontró parte de lo que es el registro de lo que fue un hospital. Entonces, esa información, tenerla es súper valiosa. La ciudad de alguna manera desconoce ese pasado o pretende desconocerlo. Hay una tensión entre eso que fue y esto que es, y más allá de las leyes que a veces te acompañan o no, ahora recientemente escuchaba que existía una ley que protegía, pero bueno, al excavar en esta serie de elementos mezclados nos habla
esta necesidad de tapar, de ocultar, de no ver. Sobre todo en Villa Riachuelo, Ulises contaba que se estaban encontrando con un pasado muy lejano y muy interesante, que nos permite pensar cómo o de qué manera se encuentran los españoles a estas sociedades. Y Buenos Aires, aunque quiera desprenderse de ese pasado, también formaba parte de un territorio ocupado por un tipo de población con unas características de vida. Contanos un poquito de esa exploración. En Villa Riachuelo fue un trabajo también que empezó en realidad con mi tesis doctoral, la proposición de tratar de encontrar un sitio que estaba perdido, que era el de Carlos Rusconi, que había encontrado ya por el año 26 antes de la rectificación del Riachuelo, y que él describía un sitio prehispánico y otro poshispánico, tratando en ese momento el sistema de información geográfica, que apenas estaba comenzando, bueno, superponer vieja cartografía. Delimitamos un espacio y allá por el 2011, justo cuando ya estábamos en la posibilidad de que entregar la tesis doctoral, me acuerdo que me acompañó otra compañera acá de la cooperativa, que es Sheila, y fuimos ahí a prospectar lo que era el Parque Rivera Sur, y mirar el relicto de Riachuelo que quedaba, y encontramos algunos restos cerámicos que nos daban indicio de que podían ser prehispánicos. Tampoco podemos certificarlo porque las cosas fuera de contexto son difíciles de fechar, son difíciles de dar. Por eso también es importante la excavación contextual, y no que aparezcan los coleccionistas que también te sucede, te traigan, encontré esto, ¿qué me puedo decir? Mira, te puedo decir que es una cerámica, esto, que podría o no, o sea, es muy difícil cuando está contextualizado. Pero bueno, a nosotros nos daba un indicio, eso sí es un indicio, de que podíamos estar en un buen lugar. El tema es que, bueno, había que entregar la tesis doctoral, los tiempos corrían, nada, se terminó sin poder llegar a hacer una prospección en serio en el lugar, y allá por el 2014 apareció la posibilidad con un convenio con la Universidad del País Vasco y la Universidad del Museo Social Argentino de poder hacer unas excavaciones sistemáticas en el lugar. Y entonces con esas excavaciones sistemáticas pudimos delimitar un espacio donde veíamos alta densidad artefactual y lo que podemos denominar un sitio. O sea que hay muchos restos, principalmente cerámicos, óseos y muy pocos artefactos hechos en piedra, porque la piedra es algo que no abunda naturalmente en lo que hoy es la Ciudad de Buenos Aires. O sea, en realidad en toda la región pampeana, al norte del río Salado, carece de fuentes originalidades de roca, salvo en la isla Martín García, que tampoco es una roca buena para la talla, o sea, no sirve. Por lo tanto, era muy cuidado de esos tipos de artefactos y por lo tanto poco descartado. Y así se ven también en el registro arqueológico. O sea, en realidad lo que nosotros vemos es un promedio de las actividades humanas. Y bueno, para ser resumido, se pudo fechar este sitio con una técnica de termoluminiscencia, una técnica que no se realiza en el país, que en Sudamérica tampoco casi se hace, que está muy desarrollada en Europa. Se pudo fechar 5 fechados con esta termoluminiscencia en la cerámica, que nos da un rango, digamos, en años calendáricos. Esto hay que calibrarlo entre 1190 y 1290, y después hay algún fechado más radiocarbónico que está en el 1300 y pico, 1390, 1400, que nos muestra un poco esta ocupación constante durante por lo menos 100, 150 años de esa área. En realidad tenemos que imaginar una reocupación de estos grupos de cazadores-recolectores que todos los años volvían al mismo lugar y hacer determinadas cosas, que era principalmente cazar venado de las pampas por los restos que nosotros encontramos. No pescaban, tampoco era un grupo que no pescaba, esto es importante, por más que estuviera al lado del río. Sí hacía cerámica, probablemente por eso es que es una buena ubicación, también porque la única vegetación leñosa que hay en esta región pampeana es al lado de la ribera de los ríos, justamente en la parte alta de las barrancas y cerca de los ríos de los llamado tala, ¿no? De la tala, que era lo único natural y que es el lugar donde podemos conseguir leña. Por lo tanto, era un lugar alto, que dominaba los bañados del riachuelo, ese lugar donde estaba lleno de venado de las pampas. Se podía cruzar el riachuelo porque había un paso ahí, que después en la época colonial se llamó como Paso La Noria, porque era un paso que podías vadear el riachuelo sin tener que nadar ni pasar por arriba de un puente. O sea, todas unas características naturales que lo hacían muy valioso ya en épocas prehispánicas. Y bueno, y ese sitio, digamos,
nos muestre un poco esa vida de esos pueblos originarios previo a la llegada de los españoles, pero también ya con muchos milenios ya de asentamientos en el territorio, ya lo conocían muy bien, y por eso también esas reocupaciones en el espacio. Aparte, ya tenían un desarrollo técnico como la cerámica, que es un desarrollo que aparece también en la región pampeana, en la cuenca del río Salado, alrededor del año cero, digamos, nuestra era, hace 2000 años, o sea, no quiere decir que no, porque la otra vez me preguntan, ¿y podría haber algo? Y podría haber algo más antiguo. Lo que pasa es que las ocupaciones también más antiguas dejan menos rastros, y menos en un lugar donde no había líticos, que había que traerlo, líticos en las piedras. Entonces, la densidad artefactual también es una limitante que tiene el arqueólogo. Lo mismo pasa en la arqueología urbana, cuando te preguntan qué pasa sobre las personas de menores recursos, ¿no? Cómo era la vivienda de la gente. Y también aparecen menos, lamentablemente, porque tienen menos también capacidad de generar residuos. Y como tienen menos capacidad de residuos, también son, como en la misma historia, también los documentos, son más soslayados, es más difícil poder hablar. Lo mismo pasa cuando hablamos de grupos mucho más antiguos, de 2000 años, al no tener cerámica, haber pocos artefactos líticos, y probablemente utilizaban, como sabían pocos artefactos, utilizarían materias perennes como madera o caña, dejan menos registro, por lo tanto es mucho más difícil distinguirlo, hay que excavar muy bien, tenemos que tener estratigrafías muy completas y conocer demasiado el territorio. Con lo cual no quiere decir que no haya, lo que yo siempre digo es muy difícil, y menos en una ciudad, eso es lo mismo que algo prehispánico. Nosotros también, haber encontrado esta cerámica es muy tenue, y una ciudad bombardeada como Buenos Aires, que ya ha sido modificada, ya lleva más de un siglo casi en todos lados, a lo que parece natural también, digamos, esta plaza que siempre fue plaza, sí, como la Plaza Flores Judy, justamente siempre fue plaza, y por lo tanto está movida, removida, y entonces no hay estratigrafías naturales. Y bueno, por eso Lo significativo de lo que relatás, y bueno, después Valeria nos contarás tu propia experiencia de participar de esos espacios, es digamos, primero la contraposición de fuentes. Uno como historiador, yo como historiadora, lo que pienso primero es, bueno, esta interesante tarea de ir a buscar fuentes, ir a recrear ese posible lugar sobre el cual voy a tomar la decisión de intervenir, ¿no? Entonces ahí es como, me llama la atención y me interesa toda esa reconstrucción que haces de una fuente, de una lectura, de mapas, de ver por dónde pasaba, para tomar decisiones sobre el espacio en el que vas a intervenir. Y la otra cuestión que anoté, bueno, tenía que ver un poco con esta idea de cómo, que me llama la atención por lo que uno aprendió, que existe la cerámica entre cazadores y recolectores, ¿no? Uno aprendía cuando estudiaba que los cazadores y recolectores no tenían cerámica, que la cerámica era de otra etapa del desarrollo. Entonces, me interesa esas tensiones, ¿no?, que aparecen en el territorio, en la excavación, que te empiezan a mostrar una información que va modificando lo que uno podía haber aprendido en algún momento debido a las corrientes que calculo que verían así, de esa manera, el mundo de la arqueología. Por otro lado, claro, la tecnología, ¿no? Cómo impacta la tecnología en las posibilidades de ser más asertivos en el análisis, en los procesos, en las relaciones, ¿no? Porque también calculo que eso lo harán, ¿no? Tomarán esta información y contrapondrán con otras que puedan haber en regiones similares del país y de otros lugares para construir esta idea de qué tipo de habitantes y de qué tipo de características. Me gustaría que cuenten cuánta gente va a intervenir un terreno, porque los he visto ahí como con una pilcha muy de laburo, muy en el barro, con mucha tecnología de cuchillito, palita, y cómo es eso y cómo se distribuye en la tarea. Con respecto a cómo nosotros llegamos a determinar un lugar, sí, es en base a fuentes históricas, por lo general, que nos van marcando en qué zona podría, por ejemplo, los mapas antiguos, o prospecciones antiguas que habían hecho, por ejemplo, Rusconi,
en este caso en Villa Riachuelo, nos dan la pauta de los lugares donde estaban señalizados. Y la idea es volver sobre esos lugares. Volvemos también con tecnología que antes no se tenía, como por ejemplo el sistema de información geográfica. Y después, no sé si alguna vez tuviste posibilidad de estar en una excavación, lo que hacemos es hacer pequeños sondeos en algunas partes. Sondeos son como si fueran excavaciones muy pequeñas en las cuales podemos sondear de alguna forma el terreno. Entonces, si nosotros encontramos algún tipo de evidencia, podemos llegar a expandir esa excavación que se había hecho en una pequeña cuadrícula. ¿Cuánta gente se necesita? Y depende. Depende de muchos factores, pero aproximadamente en una cuadrícula de 4x4 pueden haber tranquilamente 5 o 6 personas trabajando. Depende también el volumen de material que esté saliendo, bueno, tienen que ver muchos factores. Después, otra de las cosas que creo que vos habías preguntado es el tema de, bueno, sí, usamos muchas líneas de evidencia, no solamente una, para llegar a investigar un lugar. Y eso, usar diferentes líneas de evidencia, es lo que hace que también después los resultados sean más consistentes a la hora de afirmar una hipótesis. Y obviamente usamos muchas, comparamos territorialmente muchos resultados que han tenido otros equipos de investigación en la zona, porque hay veces encontrás patrones, por ejemplo, ciertos estilos cerámicos no solamente se encuentran en Villa Riachuelo, sino que se encuentran en todo un área geográfica mucho más grande. Sorprendente lo de patrones cerámicos en Villa Riachuelo. Esa idea de que vos tenías de que si cerámica de los cazarrecolectores no lo conocía, es muy de lo que sucedió en el viejo mundo, ¿no? Porque en Europa es el neolítico, o sea, la producción de alimentos viene la cerámica, es el paquete perfecto y no algo previo. Porque así se dio se dio así en Medio Oriente, ¿no? Que en realidad antes de la agricultura se sedentarizaron y utilizaban artefactos de piedra para almacenar, pero bueno, es una característica particular, no es algo que debería ser universal, es simplemente eso. Y en la región pampeana se dio, sí, lo que sí es un indicador, sí es un indicador la cerámica, es una mayor sedentarización, o sea, hay menos movimiento, hay más tiempo en un lugar, porque también tenés más tiempo para confeccionar esa tecnología, necesitas conocer más el lugar, y eso sí, pero los cazadores-recolectores, como en este momento, que es el Holoceno tardío, nosotros lo llamaríamos así, hay una densidad poblacional mucho más importante que en los siglos anteriores, conocen mucho el espacio, lo reocupan, por eso es que tenemos, y hacen parte de un circuito anual, y por ahí no se mueven muchas veces, se mueven 4, 5, 6 veces al año, no más. Y entonces tienen 6 campamentos base, que es lo que nosotros encontramos, no es un campamento de un día, son lugares donde están asentados 1, 2, quizás 3, 4, 3 meses tranquilamente. Entonces generan también más restos. Un resto de un cazador-recolector pampeano, que no es un sitio, campamento base, que se llama así, donde están todos y donde procesan los alimentos, donde también se talla, hay restos de talla, donde están afincados. Si vos haces solo un campamento de caza, que van 2 cazados, una partida de caza, es imposible encontrarlo. No lo encontrás arqueológicamente. Porque es muy baja la densidad, porque tampoco van a abandonar restos de líticos, porque saben que hay que conservarlo mucho. A lo sumo perderán una puntita de flecha proyectil perdida en una inmensidad. Con lo cual no vas a tener una indicación de un sitio, simplemente va a haber, es un continuum, porque en realidad podemos pensar que hay un continuum, la Tierra es un continuum de ocupación humana, pero la densidad, o sea, no hay una ocupación. Entonces, esa cerámica sí está indicando eso, una mayor ocupación, una mayor sedentarización, pero no necesariamente tiene que ser agricultor para generar cerámica. Y eso es una visión muy
eurocentrista, que es lo que sucedió en el Medio Oriente y entonces debería suceder así. También es la formación que en algún momento en filosofía y letras también recibíamos los historiadores, ¿no? Es decir, cuando cursábamos nuestras materias de arqueología teníamos una mirada muy claramente europocéntrica, por decirlo de alguna manera, para pensar el mundo de lo arqueológico. Y cuando te escuchaba ahora, digo, también los profes de las escuelas asocian la cerámica a un proceso de sedentarización. Y otra cosa que me gustaba de lo que vos hablabas, tenía que ver con esto de contextualizar, recrear todo un espacio para pensar qué características puede tener ese habitante a partir de un ecosistema. Me gustaría que cuenten, si quieren, algunas de esas experiencias que más disfrutaron y que nos digan dónde podemos encontrar los trabajos de ustedes. Yo creo que como experiencia, como equipo arqueológico, me parece que aparte fue muy interesante todo lo que dio, fue la excavación en el Parque San Martín, ahí al lado de la Avenida Libertador, en Retiro. La verdad que fue un contacto aparte, algo muy atípico, porque éramos parte del paisaje y la gente venía constantemente, ¿vale? Es verdad que nos preguntaba todo el tiempo, porque veían algo muy extraño. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Bueno, contarle a la gente. Aparte hicimos una excavación impresionante a mano, excavamos casi 4 metros de profundidad en una parte para llegar a los cimientos superamos los cimientos incluso, de donde estaba un viejo hotel. Porque la gente también, ahí está, parece que el parque siempre no, porque las barrancas esas son naturales, el Parque San Martín. No, ahí estuvo construido. Había 2 manzanas con un viejo, un pasaje, o sea, no, eso en el año 30 se generó, pero bueno, esa es la historia que se pierde muy rápido oralmente, la gente se imagina cosas que no son. Bueno, y la verdad que lo disfrutamos mucho porque fue un buen trabajo en equipo, mucho esfuerzo, también el contacto con la gente, también hubo mucha repercusión de medios, nos vinieron a filmar, nos filmaron aparte interesante, nos filmaron durante la excavación y post excavación, lo cual está bueno porque el trabajo arqueológico no termina, muchos piensan que eso es una partecita mínima de la campaña, después, como decís, la investigación previa, la excavación y la posterior para poder dar algunos indicios que probablemente tarden muchos años en poder dar frutos y explicaciones. Esa fue una de las, creo que como Arqueocop nos ayudó, aparte fue una de las que nos consolidó muchísimo allá en el 2012 como equipo y nos dio la posibilidad de que podía ser factible la cooperativa y creo que fue muy linda la experiencia. Arqueocop surge como esta necesidad también de preservar el patrimonio desde un lugar con los trabajos de impacto, a través de las publicaciones con la editorial que tenemos, que es de Urbania. Vamos por el número 9, ahora va a salir el número 10. Así que esa convocatoria a recibir artículos, notas, ensayos, siempre la tenemos abierta, así que pueden mandarnos los trabajos. Y después tenemos nuestra otra pata, tiene que ver con la parte más educativa, de formación, a través de cursos de formación más especializada, que quizás durante nuestro curso por la facultad no la tuvimos, o hicimos un recorrido que quizás quisimos hacer algún tema en particular, y para eso tenés que hacer algún curso específico, y damos cursos siempre ligados a la arqueología, a la historia, a la conservación. Así que bueno, siempre estén atentos a eso. Es básicamente dar herramientas que en la formación de grado quizás uno no lo tiene, y bueno, y con estos cursos se puede ir perfeccionando. Después lo otro que quiero rescatar es el tema de este trabajo del proyecto de mecenazgo que estamos haciendo, que no es solamente trabajar en el equipo de arqueología, solamente la parte de arqueología, sino que es
cuando nosotros encaramos un proyecto en algún lugar, lo encaramos desde la parte de la gestión comunitaria del patrimonio, con la comunidad, desde los diferentes aspectos que puede dar la comunidad, de sus diferentes saberes locales. Así que todo eso suma. La arqueología es una sola parte de ese proyecto de mecenazgo y de otros proyectos que se han tenido. Me parece que al menos en las experiencias que invité hasta ahora, tanto en arqueología como en paleontología, por ejemplo, que tuvimos hace poquito un vivo con un especialista en el tema, estamos viendo como la necesidad de abrir y de pensar la disciplina con la comunidad, ¿no? Sobre todo cuando se trata de patrimonio, que también hay una necesidad de que ese patrimonio esté protegido por quienes lo habitan efectivamente, ¿no? Y no sea dañado, no sea lo contrario, no accionen en contra de él, sino que puedan aprender a entender y a respetar qué significa convivir con espacios que son espacios patrimoniales. Así que les agradezco un montón la visita, la charla.